Jesús hay que tomar otra decisión, que es plantarla en la iglesia, pero también tenemos que formar en esa persona el carácter de Cristo. Y formar a una persona en los caminos del Señor es un proceso que lleva tiempo, que lleva meses, años, ser un buen discípulo. Pues bien, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tenemos que hacer discípulos. Y nosotros muchas veces evangelizamos, le hablamos a la gente del Señor y le invitamos a nuestra iglesia. A veces las personas no vienen a nuestra iglesia, sino que se conectan con otra iglesia. Está bien. Pero otra cosa es discipular. Y discipular es tomar una persona y enseñarle los caminos del Señor. Enseñarle cómo orar, cómo estudiar la palabra, cómo crecer, cómo manejar sus finanzas, cómo administrar su vida. Empezar a enseñarle las disciplinas cristianas para que la persona aprenda a orar, a estudiar la palabra y a ir creciendo. Y con los tiempos, los meses y los años, uno va madurando en el Señor. Yo quisiera saber cuántas personas de las que están aquí llevan más de 10 años de haber conocido a Cristo. Levante la mano. Oh, caballero, qué bueno verle por aquí. 10 años. ¿Hay alguien más de 20 años aquí? A ver, viejitos en el Evangelio. Ya son más de 20 años, son ancianos. Hasta mi suegra tiene 1000 años. Y desde el diluvio tomó la decisión por el Señor. Y aquí está, y aquí está. Ahora, lo bonito, mi hermano, de conocer al Señor y de haber sido evangelizado, discipulado, formado por el Señor, son las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido. Experiencias duras en el área financiera, en el área de la salud, en el área de la crítica, en el área de que las cosas a veces no se nos dan a uno como quisiera. Y uno dice, ¿pero qué? Pero a pesar de eso, uno nota cómo las personas han superado esas etapas con el Señor y han logrado avanzar y pasar a otros niveles. Pues hoy quiero hablar de algo que me ha llamado mucho la atención. Quiero que leamos 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 para iniciar lo que quiero hablar hoy. Pero yo quisiera saber quién de ustedes en algún momento de su vida ha pasado un desierto espiritual, desierto de prueba, ¿sí? ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Lo que iban a ser 40 días se convirtió en 40 años. Complicamos nosotros las cosas, ¿no? Pero a través de ese desierto aprendió muchas cosas. Lo que ustedes muchas veces no se han dado cuenta es que Israel en su travesía por el desierto de 40 años no pasó un solo desierto, sino que pasó 7 desiertos. Y ese es el tema que quiero compartir hoy. Los desiertos, los 7 desiertos que tuvo que atravesar Israel para llegar. Ahora, todos sabemos que los que salieron de Egipto, más de 700,000 que salieron de allá, de la esclavitud, más de 430 años esclavos sometidos. Durante 430 años, pues ya uno se amolda a ese estilo de vida, a la esclavitud, al sometimiento, al golpe, al azote, a la humillación, a no tener derechos, a ser racionada su vida. Todo eso es durísimo. Y cuando uno está acostumbrado a eso, pues ya se queda allí. ¿Qué de una esposa que lleve 30, 40 años en esclavitud bajo un tirano, un faraón ahí en la casa? Pues ya se acostumbra a eso. Y de pronto cuando se separa o queda viuda y dice, yo ya no me meto más en esto porque yo sé lo que es esto. Sin embargo, algunas arrancan otra vez o algunos arrancan otra vez.
1, 2, 3 veces. La samaritana, ¿cuántas veces arrancó? 6 veces. Y le dice a Jesús que no tiene marido. Como quien dice, hay la oportunidad de una séptima oportunidad. Bueno, pues sí, la tuvo. El séptimo es el perfecto. El número 7, no lo olviden. El número 40, no lo olviden. Vamos a leer este pasaje. Así que alégrense de verdad, pero alégrese de verdad. Usted ha tenido alegrías, pero alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Por un tiempo, afortunadamente, breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas demuestran eso, que su fe es auténtica. Y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. El fuego. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es decir, que el día que Jesús venga, los que han pasado por pruebas y las han superado y han demostrado su fidelidad y su fe, ese día van a recibir tremendos galardones y recompensas. Ahora vuelvo a preguntar, ¿quién ha pasado por una prueba muy difícil, un desierto muy duro, de días, de meses o de años? Uy, entonces esto va a estar bueno lo que vamos a hablar hoy. Entonces Pedro está diciendo aquí que tiene que haber alegría, pero de verdad, cuando tengamos que soportar muchas pruebas, porque estas pruebas van a demostrar si nuestra fe es auténtica. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de más de 400 años acostumbrados a una tiranía, a una esclavitud, a un sometimiento, ya uno se acostumbra mental, emocionalmente, espiritualmente, a que me den palo, a que me den la porción de comida, a que mis hijos no son míos, que son del amo. Entonces uno se va acostumbrando a ese estilo, a no tener dinero, a no tener ración en abundancia, a que me merezco solamente esto o aquello. Entonces, cuando Israel es sacado de Egipto, va a atravesar el desierto, y tal vez para muchos piensan que Israel atravesó un solo desierto, y esa ruta de 40 días se convierte en una de 40 años. No es lo mismo aguantarse un problema 40 días que 40 años. El número 40, en general, ¿qué representa el 40? Representa este número un tiempo de prueba. El 40 significa eso: periodo de prueba, periodo de purificación, periodo de cambio, periodo de preparación para un nuevo comienzo. ¿Cuántos días ayunó el Señor? 40 días para iniciar un nuevo comienzo. Muchas veces uno tiene que retirarse, por ejemplo, en un ayuno de varios días. ¿Para qué? Purificarse, limpiarse, tanto físicamente como espiritualmente, tomar un retiro con el Señor. Pero también el 40 representa un periodo de prueba. ¿Prueba para qué? Para mostrar lo que realmente somos. Y en realidad,
Israel no atravesó un desierto, sino que atravesó o tuvo que atravesar 7 desiertos dentro del mismo desierto. ¿Para qué? Dice la Escritura que los desiertos son para formar nuestro carácter. Y formar nuestro carácter conforme al carácter ¿de quién? Del Señor. Porque todos tenemos un carácter. Por lo general, uno hereda el temperamento muchas veces de sus abuelos, más que de los padres. Pero el carácter no lo hereda uno. El carácter lo tiene uno que formar. Y ese no se forma en privado, por allá en un monte, en un monasterio. No, sino en comunidad, con gente. Cuando usted se casa ya empieza a formar su carácter. Cuando usted tiene que trabajar con otras personas, cuando usted tiene que asistir a una iglesia, va a formar su carácter. Pero el número 7 en la Biblia es tipología bíblica de perfección y consumación. Entonces, cuando hablamos de plenitud, es que una persona alcanzó la perfección y consumó los procesos. Entonces, a través de estos 7 desiertos, Dios va a perfeccionar al pueblo de Israel, pero también nos perfecciona a nosotros. Y vamos a descubrir que hemos pasado por esos desiertos similares. Y entonces Él consuma su voluntad sobre nosotros. Y ahí aprendemos a descubrir cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, el mismo Moisés, como fue formado desde chiquito, él, siendo un bebé, sí, la mamá lo tuvo que colocar en una cestica y por el río Nilo y toda esta cosa, pero él cae en las manos de una princesa, de un reinado, con todos los juguetes. Entonces él fue formado inicialmente como un príncipe. ¿Y cómo se atienden a los príncipes? Cuando yo veo las películas por ahí de la Cenicienta y otras películas de príncipes, me encanta, porque el príncipe es alguien que lo quieren conquistar, lo reverencian, es mejor dicho, todas quieren casarse con el príncipe, quieren ser las princesas y las reinas. Pues Moisés, él va creciendo con una mentalidad y un corazón de príncipe. Y a un príncipe se le otorga todo, se le da todo, se le rinde pleitesía, se le rinde todo. Pero él también tiene que pasar por un proceso de formación para ser príncipe. Luego sale del palacio de Egipto. ¿Y para dónde le tocó irse? Porque recuerdan que él trata de solucionar los problemas, ¿cómo? Matando y escondiendo. Y así nos pasa a nosotros. Matamos y escondemos. Y creemos que así solucionamos los problemas. Y él trata de intervenir en un problema que es que él sabe que es su pueblo el que está allí. Y él entonces dice, no, matando aquí se arregla esto. Pero no era el tiempo, ni era el momento. Él necesitaba aprender que no era así que se solucionan los problemas. Él tenía que ser perfeccionado. Y entonces va al desierto, y allí en el desierto aprende a ser siervo. Va a pasar 40 años en un proceso de formación. Los primeros 40 años es un príncipe. Ahora tiene que ir a aprender a ser siervo. Y esa también es una de las metas nuestras en la iglesia. Aprender a servir. Formados para servir. Porque si no tenemos ese espíritu de servicio, no somos. Y ahí en el desierto, Dios moldea a Moisés. Y tiene que trabajar allí para su suegro, para sus ovejas. Y durante esos 40 años lo procesa.
el proceso de Dios. Lo va metiendo en la máquina, en la escuela de Dios. Esa escuela de Dios es interesante. Después de esos 40 años, donde él aprende a ser siervo, entonces Dios lo llama para liberar a su pueblo y desde una zarza lo llama allí en el monte Sinaí. Pero después de liberar a su pueblo, él tiene que ir con el mismo pueblo haciendo esa travesía que iba a durar 40 días. Pero por la dureza de su corazón del pueblo, esos 40 días se van a convertir en largos 40 años. Ahora, los que salen de Egipto, toda esa multitud, con mujeres, con niños, con ancianos, con todo, los niños, los jóvenes, todos salen de allí en ese proceso de liberación, se abre el mar, pasan. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno de ellos pudo disfrutar lo que Dios había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se iba a cumplir la profecía en ellos, que ellos disfrutaran la bendición, porque una de las cosas lindas que uno tiene como creyente en el Señor es poder disfrutar el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay gente que no tiene esa oportunidad, pero para nosotros es una bendición. Y para ese pueblo, el destino de ellos era disfrutar las promesas de Dios, de una tierra que fluía leche y miel. Palabras figurativas para decir una experiencia de abundancia, de paz, de tranquilidad, de todo, de plenitud. Pues bien, ellos cuando llegan al borde de la frontera y van y recorren la tierra, descubren que es buena, que lo que Dios había dicho era cierto. Pero de los 12, 10 dicen, no se puede. No se puede. Muy difícil. Hay gigantes. No, nos veíamos como langostas delante de ellos. No, eso nos van a comer enteros. Eso nos van a volver trizas. Mejor dicho, este Moisés que nos sacó de Egipto, nos trajo aquí para que muriésemos en este desierto. Entonces Dios interviene y dice, bueno, listo. Entonces ninguno entra hasta que muera el último de estos que está escuchando esta palabra, y el último muera. Entonces la generación que haya nacido después de ellos pisarán la tierra de la promesa. De ahí que para esos que después que entraron se les dio el famoso libro de Deuteronomio, que es la segunda ley, para aquellos que no habían conocido desde que salieron, que no habían vivido muchas experiencias. Entonces esos 40 días se van a volver 40 años. ¿Y por qué 7 desiertos? ¿Qué pasa en cada uno de estos desiertos? Era necesario un aprendizaje para que el pueblo de Israel se formara en sí como un pueblo vencedor, estructurado, entendiendo su llamado y su propósito. Y cuando ellos salen de Egipto, ellos salen con muchas maletas. Inclusive salen con mucho dinero, oro que la gente les dio, ropa, les dio chécheres. Así que ellos salen cargadísimos. Y algunos, los egipcios, sacaban dinero, monedas, oro y les daban. Así que salieron riquísimos, riquísimos. Pero habían otras maletas que ellos cargaban. Y esas maletas eran muchas. Y como eran muchas las maletas que ellos llevaban, pues obviamente era necesario que lidiaran con esas maletas. ¿Cuáles eran esas maletas? Su pasado, su miedo, las opiniones, el qué dirán. 400 y pico de años. Uno se acostumbra a eso, pues, imagínese.
Si después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, pues 400 años, ¿qué quiere decir? Que los tatarabuelos, los abuelos, los bisabuelos, los padres y aún ellos mismos estaban ya mentalmente cargadísimos. Y así salen, así salen. Entonces van a enfrentar, después de que pasan el mar que se abre y pasan al otro lado, van a enfrentar el primer desierto. Dice el versículo 22 de Éxodo capítulo 15 así: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por ese desierto durante 3 días con un problemita sencillo, grave y duro. ¿Cuál fue? No había agua. No había agua. Primer desierto, el desierto de Shur. ¿Qué significa ese desierto? La palabra Shur significa fortaleza, muros reforzados. ¿Y cuál es ese primer desierto que ellos tienen que lidiar en su vida después de que salen de su liberación? La mente. El primer desierto es el desierto mental, el desierto del pasado, el desierto de las amarguras. Cuánto rencor, cuánto resentimiento, cuánto odio, cuántos recuerdos por más de 4 generaciones tenía ese pueblo. Estaban envenenados, amargados. Menos mal que eso le pasó a ellos, no a nosotros. Ustedes tienen cara que no han tenido amarguras, ni resentimientos, ni han tenido experiencias dolorosas. Sin embargo, este pueblo que ha vivido una experiencia dura tiene que encarar estos muros reforzados. Y en este desierto es cuando ellos tienen que luchar, y nosotros tenemos que luchar contra nuestra mente, contra nuestros pensamientos y contra nuestras memorias que nos dicen: usted no saldrá de esta, su destino es este, usted no va a tener un hogar feliz, usted no va a tener libertad financiera, usted no va a tener lo que el Señor ha prometido. Entonces Dios quería trabajar en estas fortalezas que traía el pueblo luego de 430 años de esclavitud. Y lo primero que sucede es que no encuentran agua en 3 días. En 3 días no encuentran agua, cuando por más de 430 años había faltado de todo, pero ahora en 3 días se están reventando. Y en Éxodo 23 y 24 dice del mismo capítulo que llegaron a un lugar que se llamaba Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Amargas. Encontraron agua, pero estaban amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces, como venían con un corazón tan cargado de tantas cosas, las fortalezas mentales nos hacen a nosotros pensar ¿en qué? En amargarnos. El primer desierto es hacerle frente a esa fortaleza, la de la amargura. ¿Cuántas personas han sido rescatados del mundo, de la esclavitud, del desierto? Y aunque son libres, se sienten esclavos todavía. Todavía. Y Dios quería tratar esa fortaleza de la amargura con los israelitas, porque cuando la amargura no se trata, entonces la amargura se convierte en murmuración. Y cuando empezamos a murmurar, y por qué esto, y por qué no encuentro esto, y por qué no se me dan esto, y por qué me trajeron aquí, y por qué me dan esta Biblia, y por qué me dan este devocional, y por qué tengo que ayunar, y por qué esto, y no. Entonces la amargura es una fortaleza. Y qué tremendo puede ser
que usted pueda, por ejemplo, llegar a la iglesia y el mensaje te sea amargo. Ah, ya sé, pastor, lo que está diciendo, me está sacando la piedra. Porque te desnuda. Y te desnuda el alma. Y te desnuda la realidad de lo que eres. Es como si la prédica fuera escrita para ti. Uy, eso que está diciendo, ese soy yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona que es amargada, que tiene que enfrentar esa fortaleza de las amarguras, del resentimiento, del pasado, del dolor? Si usted no supera eso, mi hermano, no entra a una dimensión de bendición. Porque la persona amargada no valora nada, no valora nada. Y puede llevar años en el Señor, no valora nada. No está conforme con lo que Dios le dio. Murmuran en contra de la bendición de Dios. Y esa amargura produce una destrucción tenaz. Ahora, puede ser que Dios te esté probando en estos momentos, en este desierto. ¿Para qué? Para sacar la amargura de tu corazón. Si usted no saca eso, no avanza. Yo he conocido gente que lleva años en el Señor con unas amarguras tenaces. En este desierto luchamos contra nuestra mente, contra nuestros pensamientos, contra nuestras memorias. A Israel le pasó eso. ¿Y qué es la amargura? Pues es un sentimiento de tristeza, de disgusto, de aflicción, de sinsabor, de pesadumbre, de melancolía. Y puede ser el resultado o no de una experiencia dolorosa que le causó desilusión. Pero la amargura puede manifestarse como una forma de depresión, en que la persona se siente defraudada y centra todo en el mundo exterior con una visión negativa. Si este desierto no lo superamos y no permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y que usted y yo tomemos las decisiones de cambiar, pues imagínese, quedamos resentidos, nos volvemos crueles, indiferentes, cínicos, implacables, todo nos produce desagrado. Así que para superar la amargura, la única forma de superar la amargura es el perdón. Y para perdonar hay que reconocer cuál es la raíz de la amargura. Entonces ellos por 3 días ya estaban reventándose porque no encontraban agua, cuando estaban acostumbrados durante 430 años a no tener ni el agua, porque la tenían que pedir o se la negaban. Entonces, cuando uno entra a este primer desierto, hay que lidiar con la cuestión mental. Por eso tenemos nosotros hoy en día la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente renovada. Tienes que lidiar con ese pasado de amargura y resentimiento. Vamos con el segundo desierto. En el capítulo 16, verso 1 al 3, dice así: que después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, porque hay 2 desiertos llamados Sin, uno con S y otro con Z. Este es con S, que estaba ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel, ¿qué hizo? Se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne. ¿Cuándo? ¿Invento? Es que allá me iba mejor cuando estaba esclavo. Y comíamos todo el pan que se nos antojaba. ¿Cuál? Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. El segundo desierto que tuvieron que pasar ellos es el desierto de Sin. Y la palabra Sin significa carencia. ¿Y qué es carencia? Ya sabemos, algunos de los que están aquí tienen problemas de carencia en su economía, carencia en sus finanzas,
Carencia en muchas cosas, carencia de amor, carencia de afecto, carencia de ternura. Pues bien, este desierto, ya Dios les había quitado, en el primer desierto había tratado con la amargura y les había dado de beber. Ahora están en el desierto de la carencia. Es decir, el pueblo sigue murmurando, sale de un desierto y entra en otro, pero entra comportándose de la misma manera. Los desiertos es para aprender y superarlos. Y la promesa de Dios era entregarles esa tierra prometida hasta que ellos tuvieran forma, dependencia en este desierto. Y es allí donde Dios les da el maná, pan del cielo. Así que si todavía anhelamos lo que teníamos en el mundo, si no estamos confiando en la provisión de Dios en medio de la carencia y pensamos que es que el mundo, Egipto, allá lo teníamos todo, en ese desierto parece como si los bolsillos ahora estuvieran llenos de aire porque allá, cuando no conocíamos la palabra del Señor, nos iba mejor. Aquí en la escasez, en la carencia, Dios nos va a probar. Y en ese desierto luchamos contra esos problemas de la economía, de las finanzas. Y Dios nos enseña a depender de que Él tiene la provisión del cielo. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el verdadero pan del cielo. Moisés recibió el maná y ellos tuvieron por ese desierto de 40 años, les caía todos los días el maná y preparaban comida con él. Cuando entraron a la tierra cesó el maná. Es decir, ellos no podían guardar para el otro día. Ay, que guardemos porque de pronto mañana no. Todos los días no fallaba la provisión. Ese es el proceso de Dios para enseñarnos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Dios es fiel en suplir nuestras carencias y cada día Él ha prometido suplirnos nuestras necesidades. Número 3, versículo número 1 del capítulo 19. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ese desierto de Sinaí, Sinaí significa camino de espinas. ¿Qué pasa con las espinas? ¿Quién se ha chuzado alguna vez con las espinas? Usted se le notan los chuzones, porque son esos pequeños problemas de la vida. Pequeños problemas. Y esto tiene que ver con un lugar especial en ese desierto, porque allí es donde Dios les va a dar la ley de Moisés. Es allí donde Dios vuelve a llevar a Moisés, porque allí fue donde Dios se le reveló años atrás y le mostró su llamado. Pero es allí donde el pueblo va a recibir la palabra de Dios y les dice, mire, ustedes van a recibir la palabra. Ninguno puede acercarse a este monte en este desierto, porque el que se acerque al monte morirá. Ningún animal, cualquier animal que se soltara por ahí, se fuera para el monte, lo tenían que atravesar con dardo. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle al pueblo de Dios la santidad de Dios, el principio de la santidad. Y así es como ellos tienen que superar este desierto del Sinaí. Qué curioso. Tal vez simboliza que la revelación divina puede surgir de los lugares más inesperados. Eso que a veces nos chuza y nos fastidia, a veces nos trae revelación, nos trae entendimiento y nos trae sabiduría. En este lugar, Dios les dice, ustedes tienen que mantenerse santos. En este desierto ustedes tienen que luchar contra pequeños problemas. Así que ustedes tienen que lavar sus ropas. No pueden entrar al monte porque este monte es santo. Entonces les muestra el principio de superar los problemas, de lavar los vestidos, de limpiarse y de mantener la santidad delante de la presencia de Dios para recibir
la palabra. El cuarto desierto. Fue entonces, versículo 16 de Números 12, fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Y la palabra Parán significa cavernas. Es allí donde en ese desierto luchamos contra la tristeza, la depresión, la soledad y la envidia. La envidia. Yo tengo gente por ahí que me envidia. Y esa palabra significa cavernas, Parán. ¿Qué pasó allí en Parán? María, su hermana, y Aarón, su hermano, se levantaron un día y dijeron: vamos a murmurar contra Moisés. Y se la montaron a Moisés. Dios solamente no ha hablado por su boca, ha hablado por nosotros. Nosotros también somos importantes, usted no vale tanto. Eso es murmuración, eso es envidia. Y eso le va a producir a Moisés tristeza, porque es su propia hermana, su propio hermano. Le produce depresión, le produce soledad. Y es que en este desierto aprendemos a encontrarnos con gente envidiosa, gente celosa contra uno, aún gente celosa en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en el hogar. Se van a levantar contra nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestros proyectos. ¿Cómo terminaron los envidiosos? Dice la Biblia que terminaron leprosos y fuera del campamento. Entonces el leproso tiene que estar solo, el chismoso tiene que estar solo, el hablador tiene que estar solo. En este desierto hay que superar la envidia y la murmuración. No te enojes, no te molestes si alguien está murmurando contra ti. El quinto desierto es el desierto de Sin. 21, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin, este ya es con Z, y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Sin significa plano. En este desierto es cuando tenemos que enfrentar las cosas que parecen que no hay cambio y nos llevan a la queja. Llevo meses esperando, llevo años esperando y nada. Y Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, mira, no te preocupes. Porque él estaba molesto también, este pueblo, porque no cambia cada rato así, asá. Y un día llegan y le piden agua. Y Dios le dice: sencillamente santifíqueme y voy a hacer brotar agua de la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Él estaba harto de que todo eso no cambiaba ni nada. Entonces le dio a la roca con rabia y salió agua. Pero Dios no fue glorificado. En este desierto, mi hermano, que es el desierto que pensamos que las cosas no van a cambiar. Llevamos meses, llevamos años, ¿y esto qué pasa? Entonces el pueblo pedía y se quejaban. Y deseaban volver al pasado. Y ahí es cuando le piden a Moisés, y Moisés se enoja porque él lo que hace, en vez de glorificar a Dios y exaltarlo y entrar en ese ambiente de bendición, él le da rabia y golpea la roca. Pablo dice en el Nuevo Testamento que esa roca, ¿quién era? Cristo. Es decir, él golpeó al Señor. Cuando las cosas no nos funcionan, cuando todo es tan plano como que estamos esperando y llevamos meses y años, ese desierto hay que superarlo. El sexto desierto es Ije Abarín, número 21:11. Luego siguieron a Ile Abarín, en el desierto situado en la frontera oriental entre Moab. ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? Ruina. Y es cuando uno tiene que hacer un cruce. Eso es lo que significa esto, ruina de los cruces. Es el temor a perderlo todo por cruzar las fronteras de la fidelidad.
Y pero es que si yo me entrego al Señor, pero es que si yo tomo esta decisión, voy a perder plata, voy a perder oportunidades, voy a perder. En este desierto se lucha contra ese temor, el temor de perderlo todo, de arruinarse. Así que en el pasado, en ese sitio, muchos años atrás, se habían quedado muchos israelitas. Inclusive eso ya era un cementerio. Y allí es donde Dios le va a decir a Moisés: mire, usted le saltó la piedra y ya no me pasó este desierto bien. Le voy a permitir que aquí se pare en la cima de la montaña y divise toda la tierra. Te voy a permitir que la veas. Todo eso de ahí para allá se lo voy a dar, eso era la promesa. Pero tú tampoco vas a entrar. Y allí murió. Y allí murió. A veces tenemos temor de perder cosas. ¿Por qué? Porque divisamos y no vemos más allá de lo que el Señor tiene para nosotros. No hay temor en cruzar los límites de la responsabilidad. A veces tenemos que cruzar límites de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación, de la mala administración, de la amargura, de las quejas, de las malas palabras. No tenga temor de cruzar esas fronteras por amar al Señor y ser fiel. Y termino con el último desierto, el desierto de Números 21:13. Después partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, en el desierto, junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Es el desierto de Arnón. Y Arnón significa río caudaloso. Y son las luchas contra las circunstancias, contra personas que quieren arrastrar con todo lo que tenemos. Pero a veces Dios nos hace pasar por ese desierto de lo caudaloso, que quiere arrasar con todo, como que quiere acabar con todo, con nuestra fe, con nuestros años de fidelidad. En este desierto uno lucha contra las circunstancias y personas que quieren arrastrar con todo lo que nosotros tenemos. Hay un refrán que dice que las personas quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos. Y así sucede muchas veces. En este desierto luchamos contra ese tipo de personas que quieren quitarnos todo, que sienten celo de nuestros éxitos, que sienten celo de lo que hemos logrado para el Señor. Así que, ¿cuántos de los que están aquí estarán pasando por uno de estos desiertos? Voy a terminar con esta pequeña ilustración. Usted tiene una hornilla en la cocina. Fuego. Allí pone sobre esa hornilla una olla llena de agua. Empieza a hervir esa agua allí y usted echa dentro de esa olla hirviendo, esa agua hirviendo, unas papas y unos huevos. ¿Qué pasa a los 5 o 10 minutos o 15 minutos de estar hirviendo esa agua a fuego intenso, que es el fuego de la prueba? ¿Qué pasa con las papas? Se deshacen. ¿Y qué pasa con los huevos? Se endurecen. Entonces, mi hermano, no es el fuego, no es la olla, no es el agua, no es el proceso, es lo que nosotros somos. Si en el fuego de la prueba se funde y se derrite, no sirve. Si en el fuego de la prueba usted está con el Señor y se fortalece, ¿qué significa eso? Que en el desierto el Señor nos muestra lo que somos. Es decir, las crisis pasadas y las crisis presentes y las crisis por las que estemos pasando, ¿qué es lo que revelan? Lo que tú eres.
Dios te va a sacar de las pruebas. ¿Sí o no? Yo diría que no. Dios no te va a sacar de las pruebas. Dios va a estar contigo en las pruebas para que tu fe no falle. Él no te va a quitar del proceso. Él te va a fortalecer en el proceso para que tú salgas fortalecido en el Señor. Ponte en pie, mi hermano. Padre, en el